Shalom familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí su hermano Adrián Martínez. Vamos a dar inicio con la lectura de los mandamientos inmersos dentro de la Parashá Tezav, ¿ok? Vamos a dar inicio, son 18 mandamientos, 9 performativos y 9 prohibitivos. Recordemos, la palabra performativos nos indica que en el momento en el que se da la instrucción se tiene que hacer, ¿ok? Aunque ya hemos platicado que dentro de este libro que estamos utilizando, que es el Tariag Mitzvot, ahí nos indica con un asterisco qué mandamientos están en vigencia todavía y cuáles, obviamente, por motivos del templo, por motivos de no ser sacerdotes, reyes, o por motivos de que no estamos en tierra de Israel, no están en vigencia, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primero, es el mandamiento 131, es un mandamiento performativo. No está en vigencia, pero recordemos que siempre los tenemos que tener en cuenta para el estudio, la lectura, el entendimiento de los mismos, porque cuando el templo se ha reconstruido, y esperemos que sea pronto y en nuestros días, todo esto vuelve a la normalidad. Dice, el primero de los servicios diarios, dice, y tomarás las cenizas. El primero de los servicios diarios realizados en el Beit HaMikdash o en la Casa de la Presencia fue la remoción de las cenizas, las leyes. Las cenizas de los holocaustos del día anterior tenían que ser retiradas del altar a la mañana siguiente. Este servicio se realizó de madrugada. Todas las mañanas se echaban suertes entre los sacerdotes o los Kohanim para determinar quién realizaría este servicio. El Cohen, el sacerdote que ganaba este privilegio, se sumergía en una mikveh, o sea, hacía una purificación ritual, se lavaba y usaba prendas menos distinguidas que las que se usaban para otros servicios, porque se consideraba inapropiado desechar las cenizas en la misma prenda usada para los servicios realizados dentro de el Beit HaMikdash, la Casa de la Presencia o el templo. Luego se lavaba las manos y los pies en el lavacro. Sosteniendo una olla plateada, el sacerdote trepaba a la parte superior del altar y empujaba las brasas hacia un lado y juntaba las cenizas quemadas del centro después de llenar la cacerola. El Cohen, el sacerdote, descendía del altar, volvía la cara hacia el norte y caminaba por el suelo hacia el lado este de la rampa, unos 10 codos o 15 pies hacia el norte. Aquí vaciaría las cenizas en el suelo aproximadamente a 3 palmos o 9 pulgadas de la rampa. Tan pronto como se completó la mitzvah o el mandamiento de remover las cenizas, todos los Kohanim o sacerdotes que estaban de servicio ese día ascendieron al altar para limpiar lo de las cenizas restantes. Las apilaron en el centro del altar, formando un montón conocido como tapuaj. Siempre que este montón crecía excesivamente, las cenizas sobrantes se llevaban a un lugar especial fuera de Jerusalén, donde se enterraban para que no fueran esparcidas por el viento o molestadas por los animales. La perspectiva. Uno de los milagros que ocurrió en el templo, en el Beit HaMikdash, fue que estas cenizas que fueron depositadas en el suelo serían tragadas de inmediato y no quedaría ningún rastro de ellas. De este mandamiento aprendemos que ningún servicio realizado para Hashem debe considerarse desagradable, sin importar cuán desagradable pueda parecer. Familia, esto ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Para un sacerdote, cualquier servicio dentro del santuario era un honor impresionante, ¿ok? Dice, aquí está hablando de una historia relatada en la Gemara, dice... Relata la historia del Cohen Gadol, o el sumo sacerdote conocido como Yisohor, de la aldea de Barkai. Siendo de naturaleza opresiva, usaba guantes de seda cuando realizaba los servicios en el Beit HaMikdash o en el templo, para que sus manos no tocaran la carne y la sangre de los sacrificios. Esto está prohibido, ya que los servicios deben realizarse con las manos desnudas, es decir, está haciendo algo que no tenía que hacer. Por menospreciar los sacrificios con el uso de los guantes fue castigado de la siguiente manera. Un día, el rey y la reina de la dinastía Hasmonea tuvieron una disputa. Mientras el rey insistió en que la carne de la cabra sabía mejor que la carne de oveja, mientras que la reina mantuvo la opinión contraria.
Finalmente acordaron enviar por el Cohen Gadol, lo mandaron a traer, el pueblo de Yisachar o Yisachor del pueblo Birkai, quien era un experto en cuanto al sabor de la carne, ya que traía sacrificios diarios en el templo. Cuando se le planteó la pregunta, hizo un gesto con la mano a un lado como si dijera, ¿qué pregunta más tonta? Y respondió, obviamente la oveja es mejor, porque si una cabra era mejor, ¿por qué no traerían 2 veces al día una cabra para el sacrificio diario? Solo se trae una oveja 2 veces al día. El rey dijo con enojo, ¿por qué no mostraste respeto por el trono? Porque agitaste la mano con arrogancia, demostrando que ni siquiera consideraste que mi pregunta valiera la pena. Ordeno que te corten la mano derecha. Yisachar, habiendo sobornado al verdugo, le cortaron la mano izquierda en su lugar. Pero cuando el rey se dio cuenta de esto, ordenó que la mano derecha también le fuera cortada. Rabí Yosef dijo, bendito sea Hashem, que castigó a Yisachar en este mundo en lugar de en el siguiente. Fíjese, aquí nos está diciendo que como no quiso manipular la carne de los animales del sacrificio con las manos desnudas, sino que tenía unos guantes de seda, por esa razón perdió las manos. ¿Ok? Mandamiento 132, performativo, dice, el fuego se mantendrá encendido en el altar continuamente. Es un mandamiento que haya fuego permanente que arda en el altar todos los días, las leyes. Aunque un fuego celestial descendería sobre el altar todos los días, es un mandamiento para los coanim o sacerdotes mantener el fuego constante en medida de lo terrenal para ocultar el milagro. Porque Hashem prefiere realizar milagros de forma oculta para que se mezclen con el orden natural de la vida. En realidad, había 3 pilas de madera en el altar. Número 1, la pila de madera se colocó en la esquina sureste del altar. En este montón más grande se quemaron todos los sacrificios. Número 2, se encendió una llama más pequeña en la esquina suroeste del altar. Esto se denominó segundo arreglo. De este fuego se tomaron carbones encendidos y se llevaron al jejal para la ofrenda de incienso encima del altar dorado en el interior, ¿sale? Número 3. El tercer y más pequeño fuego ubicado en el lado norte se mantuvo simplemente en cumplimiento de esta mitzvah. Si la menorá se apaga, no se puede volver a encender con ningún fuego, excepto el del altar exterior. La referencia la encontramos en el Tratado Yomá 21-26 y en el tercer capítulo de Tamid, ¿vale? Siguiente mandamiento, 133, prohibitivo. Es para el templo, el Bet Hamikdash. Dice, no puede extinguirse, refiriéndose al fuego. Dice, prohibido apagar cualquier fuego del altar, Las leyes. Si uno apaga incluso un solo carbón, está violando esta prohibición. Incluso está prohibido quitar el fuego del altar y solo después de apagarlo, ya que todavía se considera fuego del altar. Eso se encargaba de que todo se llevara a cabo los levitas, dice aquí. Perspectiva. Incluso antes de la construcción del Beit HaMikdash, el fuego ardió en el altar ininterrumpidamente durante más de 100 años. 40 años en el desierto, 14 años en el Mishkan de Gilgal y 57 años en los 2 Mishkanosh de Nob y de Givón. La referencia la encontramos en el Tratado Sebahim 94 y Yomá 46, ¿vale? Siguiente mandamiento, performativo, 134. Y lo que quede de él, Aarón y sus hijos lo comerán. Este mandamiento aplica para hombres, para sacerdotes en el Beit HaMikdash, ¿sale? En el templo, en la casa de la presencia. Esencia, es una mitzvah que los kohanim coman el resto de las ofrendas de comida. Las leyes de esto son las siguientes. Lo que quede de una ofrenda de comida después de que el Cohen, el sacerdote, ofreciera el kometz, la cantidad que tienen los 3 dedos medios, puede ser comido por los kohanim que estaban en servicio esa semana en particular. Tenía que comerse dentro de los confines del Beit HaMikdash. Nuestra hermana María Román nos hizo el gran favor de decirnos que tenía que ser dentro de un espacio sagrado, porque está dentro del ámbito sagrado del servicio del templo, ¿vale? Dice,
Incluso a los sacerdotes, a los Kohanim, que tenían imperfecciones, por lo que se les prohibía ofrecer sacrificios, se les permitía participar en las ofrendas de comida. La única ofrenda de comida de la que nadie podía participar era la de un Cohen, ¿sale? Es decir, si una persona regular de Israel llevaba las ofrendas, los sacerdotes podían comer de esa ofrenda, de lo que quedara. Pero si un sacerdote ofrecía una ofrenda, los demás sacerdotes no se podían comer lo que quedara, ¿sale? La única ofrenda de comida de la que nadie podía participar era la de un Cohen, ¿ven? Dice Mitzvah 137 para mejor referencia y el Tratado Menachot 53 y el 72. Mitzvah 135, mandamiento prohibitivo 74 en el templo. No se cocerá con levadura. Está prohibido cocinar el resto de la ofrenda de comida, la parte que comen los Kohanim, de tal manera donde puede convertirse en hametz leudado. Eso se encargaban los levitas de que esto se llevara a cabo. Las referencias es el Tratado Sebahim y Menachot 55 y 56, ¿vale? Mandamiento 136, familia. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Hashem. Es un mandamiento performativo, es decir, no es de que quieras, lo tienes que hacer. Es un mandamiento diario para el Kohen Gadol ofrecer una ofrenda de comida. A esto se le llama ofrenda de panes o de panqueques, dice aquí. ¿Cuáles son las leyes? Se hornea en un sartén poco profundo, de ella horneaban 12 panes, la mitad de los cuales se ofrecían por la mañana y la otra mitad por la tarde. Antes de ofrecerlos, los panes se partían en trozos pequeños. Un sacerdote, un Cohen ordinario, tenía que traer esta ofrenda solo una vez, el primer día que realizó su servicio en el templo. Esta ofrenda se llamaba Minja Jinuj y se diferencia de la del Cohen Gadol en que la del Cohen Gadol ordinario la ofrecía todo en una vez y no de mitad en la mañana y mitad en la noche. Fíjese, aquí nos está diciendo que la diferencia de esta ofrenda de panes es que el sumo sacerdote la ofrecía la mitad en la mañana y la mitad en la tarde con los sacrificios, y el Cohen regular lo hacía todo de una vez, no lo dividía en dos. La perspectiva es apropiado, que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que es un mensajero entre la nación judía y su Padre Celestial. Hablábamos el día de ayer, tanto en la cápsula que me tocó como en la lectura, que los sacerdotes, el sumo sacerdote aquí nos está hablando específicamente, era un mediador, un mensajero entre el pueblo y Dios y el pueblo, ¿sale? Tenga su propia ofrenda diaria, al igual que la congregación tiene un holocausto diario. Siguiente mandamiento, familia, 137, mandamiento prohibitivo para el Beit HaMikdash, el templo. Y toda ofrenda de comida de un Cohen será completamente quemada, no será comido. Está prohibido comer de una ofrenda de comida que un Cohen, un sacerdote, trajo, incluido Kohanim. Esos son los sacerdotes, ¿no? Perspectiva. Dado que el propósito de una ofrenda es despertar el corazón de quien la trae, si el Cohen se le permitiría comer de su ofrenda, su corazón no se emocionaría adecuadamente por ello, porque podría parecerle que horneaba pan para su propio uso personal. Por lo tanto, se le ordenó que lo quemara completamente y nadie debería de participar. Mire, lo que aquí nos está diciendo es algo bien interesante. Dice que uno de los propósitos de la ofrenda es despertar nuestro corazón, es alegrar nuestro corazón, es influenciarnos no una emoción, sino a un deseo de estar en comunión con el Eterno. Dice, despertar el corazón de quien lo trae. Si el Cohen se le permite comer de su propia ofrenda, su corazón no se iba a emocionar de la misma manera, no se iba a despertar, no iba a brincar dentro de su interior de la misma manera adecuadamente, porque él pensaría que está cocinando para él. La referencia la encontramos en el Tratado Sotá 53, en el Tratado Menachot 72 y en Makosh 18. Siguiente mandamiento, 138, performativo. Aplica para hombres sacerdotes en el templo.
Esta es la ley de la expiación. Es un mandamiento para los sacerdotes sacrificar una ofrenda por el pecado de la manera prescrita por la Torá. No como a él se le ocurra, prescrito en la Torá. Las leyes. Una ofrenda por el pecado solo se podía presentar para expiar las transgresiones que se habían cometido involuntariamente. Generalmente, una ofrenda por el pecado traída por un individuo o la comunidad entera era de un animal. Sin embargo, a una persona pobre que no podía pagar el precio de un animal, se le permitió ofrecer palomas en su lugar. La ofrenda por el pecado fue sacrificada en el lado norte del altar exterior. Es decir, no estamos hablando del lugar santo, estamos hablando del altar afuera. La mayoría de los órganos internos se quemaron en el altar y el resto del cuerpo del animal se dividió entre los Kohanim. Solo los Kohanim o los sacerdotes varones se les permitió comer de una ofrenda por el pecado en el patio del Beit Hamikdash o del templo. Solo el mismo día y la noche siguiente hasta la medianoche. Antes de que se le permitiera que los sacerdotes participaran de la ofrenda, debían rociarse 4 aspersiones de sangre en cada una de las 4 esquinas del altar exterior. La sangre restante se virtió en la base sur del altar exterior. Véase el mandamiento 121 y el 123. Sobre cuándo uno está obligado a traer la ofrenda por el pecado. Nos está diciendo que el mandamiento 121 y el 123 nos explican cuándo tenemos que llevar la ofrenda por el pecado. Acuérdense que el día de ayer veíamos que la ofrenda por el pecado es llamada Hataat, ¿sale? La perspectiva. La quema de las entrañas y los riñones del animal expió que se había descarriado de sus pensamientos. Mientras que el rociar la sangre del animal sobre el altar simbolizaba que la sangre del pecador debía haberse derramado debido a su acto maligno. La sangre del animal, en lugar de su propia sangre, le sirve de expiación. Lo vemos en el Tratado Sebahim 53. Esto casa, familia, perfectamente con lo que nos compartía nuestro pastor Walter Agosto en sus redes sociales. Y él decía algo muy atinado. Dios nunca necesitó de los sacrificios o los corbanots, los acercamientos. Quien necesitaba acercarse al Eterno de alguna manera éramos nosotros, el ser humano, porque nosotros éramos los que transgredíamos el mandamiento y nos separábamos de la relación que teníamos con el Eterno. Y esto es lo que nos está diciendo en las leyes, que cómo es que se entendía el que las entrañas se quemaran y que la sangre se asperjara en el altar. Dice el mandamiento siguiente, 139, para el templo: y toda ofrenda por el pecado, Hataat, de cuya sangre se traiga a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo, no se comerá, será quemada en el fuego. La esencia: está prohibido comer de la carne de la ofrenda por el pecado interior. Las leyes: una ofrenda por el pecado interior es aquella cuya sangre se rocía en el altar interior dorado que estaba en la tienda de reunión. Fíjese, aquí ya no nos está hablando del altar exterior, nos está hablando del altar que está en el lugar santo, ¿vale? Dice, la ofrenda por el pecado interior tenía que ser completamente quemada como regla general. Todas las ofrendas por el pecado cuya sangre fue rociada en el altar interior fueron totalmente quemadas, y aquellas ofrendas por el pecado cuya sangre no fue rociada por dentro, es decir, que esa sangre no entraba en el lugar santo, se permitía comer. Y eso, recuerden, solo lo comían los levitas, no una persona regular. La referencia lo encontramos en el Tratado Sebahim 82 y Pesahim 83. Siguiente mandamiento, familia, 140, mandamiento performativo para los hombres sacerdotes en el templo. Y esta es una ley de la ofrenda por la culpa. Acuérdese, pecado, Hataat, culpa, Asham. Esencia: es una mitzvah para los sacerdotes realizar los servicios relacionados con la ofrenda por la culpa según lo prescrito por la Torá. Por la culpa, Asham, según lo prescrito por la Torá. Denme un segundo, Quiero estar bien seguro de que no estoy mezclando los... sí, Hataat, pecado, y Asham es culpa, ¿vale? Ahora sí, seguimos. Las leyes.
Solo se puede traer un carnero u oveja, un carnero, está entre comillas, oveja, como ofrenda por la culpa. Las leyes de una ofrenda por la culpa son las mismas que las de una ofrenda por el pecado con respecto al lugar del sacrificio. ¿Quién puede comer y dónde? Y la duración del tiempo para comer lo encontramos en el mandamiento 138, excepto por las aspersiones. En el caso de una ofrenda por la culpa, solo se hicieron 2 aspersiones en las esquinas noreste y sureste en el altar exterior. El mandamiento 127 y el 129 enumeran a aquellos que están obligados a traer una ofrenda por la culpa. Acuérdese, culpa es Asham. Lo encontramos en el Tratado Sebahim 85. Siguiente mandamiento, 141, performativo. Se tiene que hacer hombres, sacerdotes en el Beit HaMikdash, en la casa de la presencia o el templo. Y esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz. Recuerden, ayer veíamos, la ofrenda de paz es llamada Shelamim. Es una mitzvah, un mandamiento para los sacerdotes procesar la ofrenda de paz de la manera descrita en la Torah. Hay 4 tipos de ofrendas de paz. 3 son de un individuo y una es de la comunidad. La ofrenda de paz comunal era una ofrenda santísima y la ofrenda de paz de un individuo era de menor grado de santidad. Y tiene sentido para mí, familia, porque no es lo mismo que hagas algo para ti nada más y algo que va a implicar a mucha gente. Tiene un nivel de responsabilidad y aquí nos está explicando de santidad mucho más alto. Las ofrendas de paz comunitaria tenían las mismas leyes que la ofrenda por la culpa. Shelamim y Asham tienen las mismas prescripciones, las mismas leyes. Las 3 ofrendas de paz de un individuo tenían las mismas leyes, excepto por la duración del tiempo para comer. La ofrenda de acción de gracias o de Shelamim, esta es una ofrenda, fue traída por alguien que sobrevivió a un peligro o enfermedad grave, y el carnero de un nazareo, que se trae cuando un nazareo completa el periodo de abnegación que había aceptado sobre sí mismo. Se puede comer solo el mismo día y la noche siguiente hasta la medianoche, mientras que la ofrenda de paz, Shelamim, que se trae simplemente para cumplir un voto general o una promesa específica, se puede comer el mismo día de la matanza, la noche siguiente y el día siguiente. Aquí nos está explicando la diferencia entre una y otra, ¿vale? Las ofrendas de paz individuales pueden sacrificarse en cualquier lugar del patio del Beit HaMikdash. El dueño de la ofrenda de paz, Shelamim, incluso un no Cohen, puede comer de su ofrenda en cualquier lugar de la ciudad de Jerusalén. Aquí nos está hablando de cosas diferentes. En el mandamiento anterior veíamos que una ofrenda por el pecado y por la culpa no se puede comer si la trae un sacerdote. Aquí nos está diciendo que si un sacerdote trae una ofrenda de paz, sí puede comer la ofrenda. El dueño de una ofrenda de paz, incluso una persona que no es sacerdote, puede comer de esa ofrenda en cualquier lugar de la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Con respecto a las aspersiones, todas las ofrendas de paz eran iguales. Se hicieron 2 aspersiones en las esquinas noreste y la sureste del altar exterior, ¿vale? Exterior. La perspectiva. Debe señalarse que a pesar de que el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa se llamaban Santo de los Santos, y la ofrenda de paz no tiene el alto estatus, sin embargo, Hashem prefiere que la gente no peque en lugar de pecar y traer sacrificios. Por lo tanto, el sacrificio, pongamos atención a esto, ay, amasita, casi se me cae la tablet, pongamos atención a esto, dice, por lo tanto, el sacrificio más deseable ante los ojos de Hashem es la ofrenda de paz o la de Shelamim, que se ofrece por voluntad propia con alegría. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí, familia. Aquí nos está diciendo que las ofrendas obligatorias para el pueblo de Israel, y lo veíamos el día de ayer, y tomé una gráfica del muro de mi hermano Daniel Jacob, y dice, obligatorio, Hatat por el pecado y Hasham por la culpa. Esos tú los tenías que llevar sí o sí, porque sabías que habías hecho algo equivocado. Pero aquí nos está diciendo este mandamiento
que ante los ojos de Hashem, ante los ojos de nuestro Eterno, las mejores ofrendas eran las ofrendas voluntarias, las shelamim, las de paz, las de agradecimiento, porque tú sabías que estabas bien, sabías que, que no estabas haciendo ninguna transgresión, pero estabas agradecido por haber cumplido con un voto, porque obviamente quién es el que nos da la vida y nos da la fortaleza y el poder doblegar nuestra humanidad a los mandamientos que te había permitido cumplir con un voto, fuera el que sea. Y el otro era porque estabas agradecido con él. Y esos son los corbán, que eran, o los acercamientos que él más apreciaba. Porque se ofrecían por voluntad propia y con alegría. Porque claro, una persona que ha transgredido, yo estoy seguro que todos lo vamos a entender. Cuando se acerca al Eterno, se acerca a veces entristecido, avergonzado, etcétera, etcétera. ¿Sale? Lo encontramos la referencia en el Tratado Sebahim 55. Mandamiento 142, prohibitivo para hombres sacerdotes en el templo. No dejarán nada para la mañana. Está prohibido dejar nada de la ofrenda de acción de gracia o shelamim hasta la mañana siguiente en el día del sacrificio, ¿vale? Dice, mandamiento performativo 69 para hombres sacerdotes en el templo. Dice, pero el resto de la carne del sacrificio al tercer día será quemada con fuego. Nuestra hermana María Román nos hacía un comentario bien acertado en relación a que a los 3 días la comida se empezaba a descomponer y nada que estuviera en condiciones deplorables tenía que estar en ese lugar, ¿sale? O sea, el Eterno está cuidando todos los aspectos dentro de los parámetros del Mishkan o del templo, dentro de su pueblo. Dice, es una mitzvah o mandamiento quemar la carne sobrante de las ofrendas sagradas que queda después del tiempo prescrito para comer. Las leyes incluidas en el mandamiento está la quema de las ofrendas sagradas descalificadas que deben quemarse lo antes posible. ¿Cuál es la perspectiva de todo esto? Dado que la naturaleza de la carne es echarse a perder y se vuelve repulsiva después de unos días, echa a perder, es corruptible, es putrecible, y ser una deshonra para la ofrenda si la gente tuviera asco de ella. Es decir, si un sacerdote o la persona lo va a presentar y va con asco, es repulsivo, no se presentaba porque era una deshonra para el Eterno. Dice, se nos ordenó quemarla por completo antes de que llegue a un estado de putrefacción. ¿Sale? Seguimos, estamos ya casi por terminar, familia, Dice, mandamiento 144, prohibitivo 78 en el templo. Y el alma del que comiere llevará su iniquidad. Está prohibido comer carne echada a perder, no apta de una ofrenda. ¿Cuáles son las leyes? Hay 2 formas en que la carne de una ofrenda puede convertirse en pigul. Si el Cohen que realiza el servicio sobre un sacrificio tenía en mente en el momento de la matanza ritual o mientras se ofrecía comer de esa ofrenda después del tiempo asignado para comerla o quemarla, lo que haya sido quemado después del tiempo asignado para quemarlo, luego la ofrenda se convierte en pigul. Esto dice que quienes se encargaban de asegurarse de todo esto eran los sacerdotes. Y lo encontramos las referencias en los primeros 2 capítulos de Sebahim y en el comienzo de los capítulos de Kreyos. Mandamiento 145, prohibitivo 79 en el templo. Y la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá. Está prohibido comer la carne de una ofrenda sagrada que se haya contaminado. Las leyes, aunque está prohibido contaminar las ofrendas sagradas o hacer que se contaminen, no obstante, quien las profana no recibirá latigazos. Solo una persona ritualmente limpia que los comiera cuando estaban contaminadas recibirá latigazos. Sin embargo, una persona ritualmente impura que coma ofrendas sagradas incurría en el castigo de coréis, que es cortado del pueblo. Mandamiento 146, prohibitivo para hombres en el templo, será quemada con fuego.
Es un mandamiento quemar las ofrendas sagradas que se han contaminado. Lo encontramos las referencias en el Tratado Shabbat 25 y en el Pesajim 82. Mandamiento 147, y aquí viene con un asterisco, y eso nos implica que es un mandamiento que está en vigencia, ¿sale? Mandamiento prohibitivo 80. No comerás grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. Está prohibido. ¿Cuál es la esencia? Está prohibido comer la grasa de las 3 especies permitidas mencionadas en este pasuk. Las leyes para todos los demás animales, ya sean domésticos o salvajes, limpios, permisibles o inmundos, prohibidos, la ley relativa a la grasa es la misma que la de su carne. Si la carne estaba permitida, también lo era su carne. Y si la carne no está si la carne era permitida, también su grasa. Si la carne no es permitida, tampoco su grasa. ¿Sale? Dice, el término cheilef, grasa, se refiere únicamente al tejido graso del estómago, de los riñones y del lomo. Quien come deliberadamente grasas prohibidas incurre en el castigo de corte, de coreis, mientras que quien las ingiere sin querer debe traer una ofrenda por el pecado estándar de hataat invariable. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aunque fue una situación sin querer, incurrió en un pecado, pero no lo hizo de forma deliberada, tenía que presentar una ofrenda. ¿Cuáles son las perspectivas? La eliminación de las grasas prohibidas se denomina nikur. La Gemara afirma que se confía en los carniceros, que son expertos en eliminar las grasas prohibidas, siempre y cuando mantengan su estatus de expertos y hombres de piedad, dignos y honestos. Familia, para nosotros que estamos en la dispersión, que no tenemos una comunidad o no vivimos en medio de una comunidad judía en donde hay personas que están calificadas y certificadas para estas cosas, nosotros podemos comer aceptado, pero no kosher, porque no está bajo los estándares que conocemos, o bueno, más bien que la Torah o la forma en la que nuestro pueblo, el pueblo de Israel lo hace. No tenemos personas certificadas, pero eso no significa que no tenemos que cuidarnos. Hay que, en medida de lo posible, cumplir con los mandamientos como se pueda. Decía nuestro pastor Juan Carlos Suaste, no comemos kosher, pero comemos aceptado. Pero si tenemos la posibilidad de adquirir carne kosher, hagámoslo, ¿vale? Dice, la referencia la encontramos en el primer y en el tercer capítulo de Keresos, en el Yoreh Daya 64. Siguiente mandamiento, prohibitivo 81. Es el mandamiento 148, viene con un asterisco. Esto nos quiere decir que es un mandamiento con vigencia. Y no comerás ninguna sangre, ya sea de aves o de animales, ¿vale? Está prohibido comer la sangre de un animal doméstico o salvaje, o un ave incluso después de que haya sido sacrificado ritualmente. Nos está diciendo, aunque ritualmente lo hayan sacrificado adecuadamente, no se come la carne, familia, no se come. Las leyes. Según la Torah o según la instrucción, la sangre de peces, langostas, criaturas reptantes y de humanos no están incluidas en esta prohibición. Sin embargo, los sabios los prohibieron por el bien de la apariencia, para que no confundamos la sangre prohibida con la sangre permitida, porque toda la sangre es igual. Si uno come sangre que amenaza la vida, la cantidad equivalente a una aceituna, si fue deliberada, incurre en el castigo de coreis, cortar. Fíjese, nos está diciendo que si comemos sangre como el tamaño de una aceituna, de una forma deliberada, incurrimos en el castigo de corte, será cortado del pueblo. Y si no fue intencional, debe de traer una ofrenda por el pecado hataat invariable estándar. Si comió la cantidad de sangre de un órgano de una aceituna que no pone en peligro la vida, si fue deliberado, recibe latigazos. Y si no fue intencional, no hay penalización. Fíjese, nos está diciendo que si comió la cantidad de sangre de un órgano de una aceituna, es decir, menos de una aceituna, que no pone en peligro la vida, si fue de forma deliberada, va a recibir aún así latigazos. Y si no fue intencional, no hay penalización. Pero familia, sinceramente, yo le voy a ser muy honesto. Como yo no sé
¿Cuál es la medida aceptable? Además que ni siquiera se me hace apetecible. En mi vida jamás lo he hecho. Nunca me llamó la atención. Aquí en México le dicen moronga. Siempre se me hizo algo repugnante. Pero hay gente que sí lo hace. Entonces la Biblia aquí nos está diciendo, y el Tarek Misbot, las regulaciones del pueblo de Israel es no se come. ¿Ok? Los sabios promulgaron leyes por las cuales la carne no puede ser procesada y consumida a menos que haya sido salada de antemano, ya que la sal tiene el poder de penetrar la carne y extraer la sangre. Hay varios órganos en un animal que están saturados de sangre, por ejemplo, el hígado. Cuando se kosherizan estos órganos, se han convertido. La práctica de todos los judíos no deben depender únicamente de la salazón. No lo dije mal, familia, así dice, salazón. Me imagino que va a hablar de la cuando salas el hígado, sino también de extraer la sangre mediante el fuego. En otras palabras, antes de cocinarse, primero se asarían al fuego, ¿ok? Dice, cualquier sangre que se encuentre en los huevos, ya sea en la yema o en la clara, está prohibida. El huevo entero está prohibido, por lo tanto, incluso si se extrajo la sangre, es posible que el resto del huevo no se coma. La sangre humana está prohibida solo si se separa del cuerpo de uno. Sin embargo, no existe ninguna prohibición contra la sangre humana que todavía forma parte del cuerpo. Por ejemplo, encías sangrantes. Recuerdo que hace un tiempo alguien me preguntó, bueno, ¿qué pasa cuando de repente te cortas y agarras y te chupas el dedo? Por aquí lo que yo estoy entendiendo, dice, la sangre humana está prohibida solo si se separa del cuerpo de uno. Sin embargo, no existe ninguna prohibición contra la sangre humana que todavía forma parte del cuerpo por las encías sangrantes. Y quiero pensar, voy a preguntarle a mi More Edgar Ramos y Rico Cortés, si te cortas y de repente por inercia te metes la mano a la boca, por lo que yo entiendo aquí, no estamos incurriendo en ninguna falta. Dice, perspectivas. La sangre es la esencia de las criaturas vivientes, de todas ellas. Y el alma está contenida en ella. Y el alma está contenida en ella, en la sangre, como está escrito en el libro de Levítico 17:24. Porque la vida, alma de toda carne, es su sangre. También se sabe que lo que se come se integra en el organismo. Por tanto, dado que el alma de un animal es brutal e incluso cruel, se nos prohíbe consumir su sangre para evitar su absorción y el consiguiente desarrollo de estos rasgos en nosotros mismos. La referencia lo encontramos en el capítulo 8 de Shulin, capítulo 5 de Cresos y en el Yoreh Daía 65. Familia, y con esto terminamos con la lectura de los 18 mandamientos, 9 performativos y 9 prohibitivos de la Parashá Tesav. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por ver este video, y si crees que es de bendición para alguna persona, compártelo, ¿vale? Sin nada más por el momento, los dejo, que sigan disfrutando de este hermoso Shabbat, y recuerden, nos vemos en un ratito con la transmisión de nuestros hermanos de Roca Eterna. Shalom, bye bye.